Shalom, amados hermanos, es una bendición conectarnos nuevamente, ¿verdad? A través de este medio. Doy la bienvenida a los hermanos que ya se conectan, ¿verdad? Y que pues juntos, ¿verdad? Podemos estudiar un momento más la palabra de nuestro Padre. Así que pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que sea el Creador del universo el que nos guíe, ¿verdad? Y todo lo que hable, realmente sea Él el que hable por su misericordia, no porque yo sea digno, pero sí por su misericordia, ¿verdad? Que Él me utilice como un instrumento de justicia para llevar su palabra, y vamos a pedirle también que Él pues haga de nosotros esos depósitos de barro también indignos, ¿verdad? Pero que preparemos nuestra mente y corazón para recibir lo que es su bendita y santa palabra. Así que vamos a clamar al Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, bendito Rey, por darnos la vida, por permitirnos conectarnos una vez más para estudiar lo que es lo dicho de tu boca. Te pido la bendición por cada uno de mis hermanos que se han conectado. Guárdalos, bendícelos, Padre, por favor. Te pido que puedas también bendecir a los que se van a conectar posteriormente, y pues a todos los que van a ver esta enseñanza, Padre, pues a donde quiera que llegue. De verdad, Padre, nos sentimos alegres de tener un Elohim bueno, de tener un Elohim maravilloso, pues que ha hecho proezas con nuestras vidas y las sigue haciendo, ¿verdad? De que nos colma también, Padre, tú nos colmas de favores y misericordias que nosotros no merecemos. Pero aquí estamos, Padre, para deleitarnos un momento en tu palabra. Te pido que hables a través de este siervo inútil, ¿verdad? Y que pues tu palabra pueda confortarnos, tu palabra nos traiga esa vida, Padre, que tú das a través de ella, ya que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Te pido que también nuestros corazones estén preparados, ¿verdad? Que seamos esa buena tierra y que tu palabra sea esa semilla que germine dentro de cada uno de nosotros. Toda Rabá, muchas gracias, Padre bueno, y elevamos esta oración no en nuestro nombre, sino en el Shem Gadol, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach, de Yeshua, nuestro amado Mesías, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y decimos amén. Baruch Hashem. Bien, bueno, vamos a continuar, amados, con la segunda parte de nuestro tema, ¿verdad? Comenzamos a estudiar el día de ayer acerca de la salvación, ¿verdad? ¿Qué es la salvación? Y pues vimos, ¿verdad?, algunos pasajes, ¿verdad?, donde comenzamos por Mateo capítulo 1, verso 21, ¿verdad?, donde encontramos ese pasaje muy, muy lindo que nos dice: y pondrás, ¿verdad?, he aquí dará a luz un hijo, ¿verdad?, y pondrás por nombre Yeshua, ¿verdad? Y Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Estudiamos quién es su pueblo, tal vez no de una manera como lo hemos hecho, ¿verdad?, en el tema de la restauración de Israel y el segundo éxodo, pero tocamos algunos pasajes, leímos Isaías 53, ¿verdad?, para que nosotros nos sintiésemos identificados, ¿verdad?, con el siervo sufriente, con Yeshua, que vino, ¿verdad?, a dar su vida por nosotros y a rescatarnos de nuestras rebeliones en contra del Eterno, es decir, las rebeliones, porque nos rebelamos contra Él, nos rebelamos en contra de su Torah, nos rebelamos en contra de sus mandamientos, ¿verdad? Pero Yeshua pues vino, ¿verdad?, y Él llevó sobre sí esa carga, ¿verdad? Él llevó sobre sí esa carga, esa maldición que nos alcanzó a nosotros y nos convirtió en huesos secos, ¿verdad? Nuestro Mesías fue puesto en la cruz, ¿verdad?, en un madero, ¿verdad? Y justamente pues Él llevó esa maldición, Él llevó nuestras enfermedades, ¿verdad? Y por sus llagas ahora nosotros hemos sido salvos, hemos sido rescatados, ¿verdad? Entonces el día de ayer comenzábamos a ver unos textos, ¿verdad?, donde se habla de la salvación, se habla de la salvación, pero en pasado, ¿verdad? Esos pasajes que leímos el día de ayer, que estudiamos el día de ayer, son hoy en día muy mal entendidos, ¿verdad? Porque las personas se basan en esos pasajes para decir de que, bueno, ya lo aceptamos, ¿verdad? Ya aceptamos al Señor como mi Salvador, ¿verdad?, personal, ya hice la oración de Romanos 10, así que pues ya soy salvo.
¿verdad? Y eso es algo que hoy en día se cree mucho, ¿verdad? De que ya soy salvo, pero para terminar, ¿verdad? Las personas piensan que no, ya no recibí el soy salvo del infierno, soy salvo. No, por eso es que comenzábamos, ¿verdad? Tocando la parte donde en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo 1:21, es la primera, oiga, es la primera vamos a decir, la primera mención de la salvación. Entonces cuando Mateo 1:21, ¿verdad? Dice, porque Él salvará, el Mesías salvará a su pueblo. ¿De qué lo salvará? De sus pecados. Oiga, de sus pecados. ¿De qué nos va a salvar? ¿De qué nos ha salvado? De nuestras transgresiones a la bendita ley del Eterno, de las transgresiones a la Torá, que por cuanto, ¿verdad? Todos transgredimos la Torá, ¿verdad? Quedamos destituidos de la gloria del Todopoderoso. Entonces, cuando nuestro Mesías viene, ¿verdad? Y nos da vida, nos perdona, ¿verdad? Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados, nos da el poder, ¿verdad? Cuando el Ruach, cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y decíamos, ¿verdad? Tocábamos el libro de Ezequiel, donde dice la palabra muy claramente que obviamente pues que si el Eterno, ¿verdad? Que si el pasaje dice que si una persona, si el impío, ¿verdad? Si una persona vive toda su vida pues mal, ¿verdad? Delante del Eterno, impíamente, ¿verdad? Pero que si esa persona se arrepiente, dice el Eterno, ¿quiero yo la muerte del impío? Por supuesto que no. Si el impío se arrepiente, hará vivirse su alma, vivirá y no morirá. Pero veíamos la otra cara de la moneda, era de Ezequiel 18:21 al 24, ¿verdad? La otra cara de la moneda era cuando la Escritura dice, pero si el justo, ¿verdad? Si el justo hiciera justicia toda su vida, pero luego después, ¿verdad? Comete impiedad, ¿verdad? Y se hace una persona impía, todo lo que hizo no le será contado. Eso nos decía la palabra. Después tocamos, si no me equivoco, Filipenses 3, y ahí nos quedamos. Filipenses capítulo 3, versos 11 al 14, ¿verdad? Esos pasajes, ¿verdad? Es donde Pablo nos decía, y voy a releer nomás Filipenses 3, 11 y 14 para agarrar el hilo con la enseñanza que estamos dando en este día. Así que dice Filipenses 3:11, ¿verdad? Como siempre les invito, amados, ¿verdad? Para que tengamos una Biblia, y podamos constatar lo que estamos leyendo. De esa manera vamos a convertirnos en unos buenos, siempre he dicho, buenos bereanos, ¿verdad? Aquellos de Berea que cuando Pablo dice que iba, ¿verdad?, a hablarles acerca de nuestro Mesías, ¿verdad?, hablarles acerca de la salvación, dice que los de Berea eran más nobles. ¿Por qué? Porque con solicitud dice que iban a escudriñar las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era cierto. Así que, ¿verdad?, siempre tenemos que tener con nosotros la espada de dos filos. Es parte de nuestra armadura. Dice así, verso 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui hecho por Yeshua HaMashiach. Luego dice el verso 13, hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento del Eterno en Mashiach Yeshua. En otras palabras, dijimos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo no está diciendo ya me salvé. Él está diciendo no es que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo. ¿Sigo qué? El camino. ¿Por qué? Porque hemos dicho, ¿verdad?, que esos textos que nos hablan, ¿verdad?, como si creyeres, ¿verdad?, en Él, ¿verdad?, de todo tu corazón, y creyeres que Él levantó de los muertos, ¿verdad?, serás salvo. Esos textos no podemos quitarlos, pero es el primer paso de la salvación. Es el primer paso de la salvación. Los textos que hablan, ¿verdad?, de que hemos sido salvos. Cuando creemos en Él somos salvos. Es el primer paso de la salvación. Pero les decía el día de ayer que debemos de ver la salvación no como un paso, o sea, no como una cosa que, digamos, que pasa en un momento,
sino que vamos a ver la salvación como un camino, el camino de la salvación, el camino angosto, el camino del peregrino, el camino del justo, el camino de aquel que le ha dicho no, ¿verdad?, a las pasiones de este mundo, de aquel que le ha dicho no a las cosas que el mundo ofrece, y que tenemos nuestro cuerpo, nuestra carne crucificada juntamente con el Mesías, y podemos decir, ya no vivo yo, sino que Mashiach vive en mí. Y lo que vivo, ¿verdad?, lo que vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, en el Hijo de Elohim. Esas palabras son las que Pablo decía. Entonces, vamos a irnos ahora a Romanos capítulo 11, ¿verdad? Romanos capítulo 11, verso 21, ¿verdad? Romanos capítulo 11, verso 21, 21 y 22. Romanos 11, 21 y 22, ¿verdad? De hecho, les decía el día de ayer que si el Creador nos da la vida, vamos a la otra semana vamos a comenzar a leer Romanos, la carta de los Romanos, verso por verso, así como hicimos con el estudio de Gálatas, ¿verdad? Para que, les digo eso, pues para que igual llevemos en oración cada enseñanza que damos, ¿verdad? Para que todas las cosas salgan como Él así lo quiere, ¿verdad? Y realmente su palabra pueda llegar a todas las naciones, como está prometido, ¿verdad? Y que nos alcance, que saque a sus hijos de en medio de donde están, ¿verdad? Como un día también el Eterno tuvo misericordia de nuestras vidas. Romanos 11, 21, dice así, oiga, porque si el Eterno no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Cuando dice la Escritura, a ti tampoco te perdonará, ¿de quién está hablando? Está hablando de aquellos que estábamos en el olivo silvestre y que ahora, por gracia y misericordia, hemos sido injertados en el real olivo o en el olivo natural. Ahora, todos nosotros, dice el verso 22, mira pues la bondad y la severidad del Eterno. Oiga, mira pues la bondad por un lado y la severidad del Eterno. La bondad y la severidad. El Eterno es amor, sí, pero también es fuego consumidor. O sea, hemos hablado, ¿verdad? De hecho, siempre que toco algo así me hace recordar, ¿verdad? Cuando Noah, es decir, Noé, había subido al arca con los animales, ¿verdad? Y no fue Noé, o sea, no fue Noah el que cierra el arca, sino que quien cierra la puerta del arca fue el Eterno. ¿Por qué la cerró él, verdad? Porque yo pienso de que muy probablemente si lo hubiese cerrado Noah, ¿verdad? O Noé, quizás hubiese abierto al ver las personas, ¿verdad? Al ver los animales, los niños, no sé, hubiera abierto, pero el Eterno la cerró, ¿verdad? Y cuando Él cierra, nadie abre, y si Él abre, nadie cierra, ¿verdad? Entonces, sí, el Eterno, Él es amor, Él es un Elohim de bondad, que su palabra nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y nos ha alcanzado con amor y con misericordia, y Él es todo amor, pero tiene un límite, tiene un límite. Por esto, oigamos hermanos, por esto, hoy es el momento para que nosotros de verdad nos volvamos al Eterno de todo corazón. Y si alguien me dice, hermano, pero yo ya estoy, sí, pero la palabra dice, el que esté limpio, límpiese más. Que nos volvamos, porque todos, o sea, todos que el que esté limpio, límpiese más, ¿verdad? Y aquel que no está en los caminos así, ¿verdad? Que todavía está entre, lo voy a pensar, ¿verdad? Le invito para que no lo haga esto así como muy tardado, porque hoy las manos del Eterno están así, ¿verdad? Las manos del Eterno están así, extendidas hacia nosotros. La palabra dice, buscadle mientras pueda ser hallado. Buscadle tanto que Él está cercano, porque hoy está cercano a nosotros. Y hoy de verdad, pero viene un día en el cual pues ya no va a haber más misericordia, ya no. De hecho, cuando nuestro Mesías venga, de hecho sabemos de que ya no va a venir como vino la primera vez, ¿verdad? Mesías Ben Yosef, pues como el Mesías sufriente, sino que Él viene con vara de hierro, ¿verdad? Entonces, esta es una invitación, ¿verdad? Así en medio de lo que estamos hablando, para que nos acerquemos al Eterno, ¿verdad? Y dejemos ya de divagar entre dos pensamientos. Como dijo Elías en cierto momento, si el Eterno es Elohim, servirle, ¿verdad?
y obviamente yo creo que todos nosotros sabemos que hay un solo Elohim y un solo Mesías, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces dice acá Pablo a la comunidad que está en Roma, en el verso 22, mira pues la bondad y la severidad del Eterno. La severidad ciertamente para con los que cayeron, las ramas que fueron desgajadas, pero la bondad para contigo. Ahí estamos nosotros. Oiga, si permaneces, wow, si permaneces, ¿qué significa esa palabra? Yeshua le dijo a los judíos que habían creído en él, si permanecieses en mi palabra, si permanecieses en mi palabra, cuando les digo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, permanecer, eso, permanecer no es ya alcancé algo, ¿verdad? Y ya estuvo, no, se trata de permanecer. Y aquí es donde dice la escritura, oiga bien, dice la severidad ciertamente para los que cayeron y la bondad para contigo, si permaneces, oiga, si permaneces en esa bondad, si permaneces. ¿Y qué significa eso? Y si permaneces, si te mantienes en el camino angosto, si te mantienes cuidando esa salvación que se te ha dado. Eso es lo que él está diciendo. Porque luego termina diciendo Pablo, pues de otra manera, oiga, pues de otra manera, tú también serás cortado. Palabra del Eterno. Palabra del Eterno. En otras palabras, fíjense qué increíble, ¿verdad? Cómo la palabra acá pues nos habla de una, así bien claro. Aquí está hablando con los que han sido injertados. Que se mantengan firmes en esa bondad, que se mantengan en ese camino, que permanezcan en ese camino. Te van a cortar, tú serás cortado. Ok, por eso dije al principio, por eso dije el día de ayer, los textos que tocamos el día de ayer, que nos habla de una salvación en el presente, ¿verdad? Y el que está en sus manos nadie lo arrebata, y que nuestros nombres son puestos allá en el libro de la vida, sí, ¿verdad? Y el día que vea cuando creemos, ¿verdad? Y si creemos con nuestro corazón, ¿verdad? Y luego un pasaje que dice que si creemos y fuéramos bautizados seremos salvos, sí, seremos salvos, pero está hablando de la salvación primaria o de la primera etapa de la salvación. ¿Y de qué nos está librando él? De nuestros pecados, así, de nuestra mala manera de vivir, de nuestra vana manera de vivir. Somos limpios, bendito sea el Eterno, y nos pone, y entramos por la puerta que es Yeshua, y ahora nos pone en un camino. Ese es el camino del justo, el camino del peregrino, el camino del que ha dicho, ya no vivo yo, como repito, sino que a partir de este momento, es Yeshua quien vive en mí, pues ahora he sido hecho nuevamente a su imagen y a su semejanza. Así como Adán fue hecho a imagen y semejanza del Eterno, nosotros somos hechos a imagen de Yeshua, a imagen de su Hijo. Eso es lo que las Escrituras nos dicen. Ahora, sigamos. Vamos a ver ahora la Escritura, lo que dice en Éxodo 32:32. Éxodo 32:32. Vamos a ver lo que dice acá. Dice así: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Y el Eterno respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Vean que aquí es cuando Moisés estaba hablando con el Eterno, ¿verdad? Y obviamente el Eterno tiene un libro. Ese libro es el libro de la vida, ¿verdad? Es el libro de la vida. Y Moisés le termina diciendo: bórrame del libro que has escrito. Ahora, ¿cuál es la respuesta de parte del Todopoderoso? Al que pecare contra mí, yo lo voy a borrar. El hecho, cuando nosotros creemos, en ese momento que nosotros creemos, fíjense bien, creemos en Yeshua como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, en ese momento nuestros nombres son puestos en el libro de la vida. De ahí vienen las demás etapas. Después viene el bautismo, que es la tevilá, ¿verdad? Pero esa es otra etapa. Y después de eso, ¿qué sigue? Bueno, la Escritura habla del bautismo del Espíritu, ¿verdad? De la llenura del Ruach. Después nos queda una etapa para caminar. ¿Y qué vamos a hacer cuando caminemos? Pues
guardar sus mandamientos. Eso es lo que la palabra nos dice. La Torá es un camino de vida. El Mesías es un camino. Cuando hablamos de la ley de Dios y que es la Torá, y hablamos de Yeshua, estamos hablando de la Torá. O sea, de otras palabras, Yeshua es la Torá viviente. Yeshua es la Torá viviente. Ahora, y tenemos también la Torá escrita. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a caminar, valga la redundancia, en ese camino? Pues obviamente guardando los mandamientos escritos en su Torá. Esa es la manera en la cual nosotros le decimos a través de los actos que si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que vamos a seguir. Vamos a entrar a otro libro, es Primera de Pedro. Primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18. No alcanzo a leer muy bien, pero bienvenido a nuestro hermano que se conecta de Medellín, si no me equivoco, ¿verdad? Ya todavía leo, pero no tanto desde acá, ¿verdad? Y gracias por sus comentarios. Después yo los leo y les contesto, ¿verdad? Si hay alguna inquietud o una pregunta. Gracias por acompañarnos. Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 18. Vamos a ver lo que nos dice ahí. O Kefas Aleph, si lo quiere decir en hebreo, diga Kefas Aleph. Kefas es el nombre de Pedro en hebreo y Aleph es uno. El Aleph es la primera letra del alefato hebreo. En el hebreo las letras son números, ¿verdad? No hay números uno, sino que es Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Ok. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18, lo dice de la siguiente manera. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Verdad? Esto es bien importante porque, ¿verdad? Con estas enseñanzas que se tienen hoy en día, donde se les enseña a las personas de que una vez creen, son salvos, siempre salvos, y hagan lo que hagan, no van a perder la salvación. No es una enseñanza sana, no es una enseñanza correcta, ¿verdad? No es verdad. La Biblia no nos dice eso. De hecho, vean cómo comienza diciendo, ¿cómo se salva el justo? Con dificultad. El justo con dificultad se salva. ¿A dónde aparecerá el impío? ¿Y a dónde aparecerá el transgresor de la Torá? Pero estoy hablando el pecador, el que peca a diestra y a siniestra, el que peca voluntariamente, el que peca deliberadamente. ¿A dónde? Digo esto pues porque todos somos pecadores, pero los pecados se clasifican en varios tipos de pecados. Un día vamos a hablar sobre ello. Hay pecados de muerte, ¿verdad? Hay pecados de muerte donde la palabra misma dice que el que pecare voluntariamente ya no queda más, ¿verdad? Pero también hay otros pecados que sí, dice, si alguno pecare, dice Juan, por ejemplo, hijito, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el Tzadik, el justo, ¿verdad? Somos pecadores, solo el Eterno es el único que no es, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de pecados, como digo, pues pecados por ignorancia, pecados por errar, por hierro, así lo llama el libro de Levíticos, que es hacer algo, ¿verdad? Ignorantemente, ¿verdad? O hacer algo que se ha hecho por motivos de fuerza mayor, ¿verdad? O algo que se haga porque no se sabe, ¿verdad? Eso es por ignorancia. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, verso 24. Primera carta de Pablo a la comunidad de Corinto, en el capítulo 9 y el verso 24. 9:24. Dice así, vamos a leer del 24 al 27. Dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Vea, Pablo está comparando, la vida de nosotros como creyentes
¿verdad? Con las personas que corren, que alguien que corre, que alguien que juega algún deporte, no sé, ¿verdad? Pero ustedes saben perfectamente que las personas que van, ¿verdad?, a competir, tienen que abstenerse de un montón de cosas, físicamente hablando, para que estén, ¿verdad?, al 100%, porque si no cuidan su cuerpo, su salud y de hacer ciertas actividades, ¿verdad?, no van a dar el ancho y no van a lograr el objetivo que han establecido, sea individualmente o sea como equipo, ¿verdad? Entonces acá Pablo está diciendo, todo el que lucha, verso 25, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, verso 26, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, oigan, voy a leer otra vez el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo. Cuando dice golpeo mi cuerpo, no crea que se va a agarrar como a golpearse como un látigo, como no está hablando de eso, está hablando de negarse a sí mismo, que es lo que Yeshua nos dijo a nosotros, ¿verdad? De negarse, como dijo él, ¿verdad? Que tenemos que negarnos, el que le siguiere a él, ¿verdad?, tiene que abstenerse, ¿verdad?, de un montón de cosas que la gente del mundo, ¿verdad?, no se abstiene. El que quisiera venir en pos de mí, entonces, y está hablando acá, ¿verdad?, de una persona que corre, y él está diciendo que él corre. ¿En dónde corre Pablo? Pues estamos hablando del camino. Volvemos otra vez al camino, ¿verdad? Porque la idea es que, y la idea bíblica es que nosotros no veamos la salvación solo como un evento que pasó en el pasado, ¿verdad? No, es que el día que yo creí ahí me salvé no, en ese día Él me salvó de mis pecados, en ese día, ¿verdad?, cuando yo le di mi vida a Él y Él entró a gobernar mi vida, ¿verdad?, Él comenzó a obrar en mí, ¿verdad? Ese día Él comenzó, oiga, pero luego después, ¿qué sucede? ¿Por qué nos limpió de nuestros pecados? ¿Por qué nos salvó de nuestros pecados? O sea, nos salvó, nos limpió, para que comenzáramos una nueva etapa, ¿verdad? Y que justamente, ¿verdad?, una vez comenzamos ese camino, que hemos dicho que es el camino angosto, ¿verdad?, vayamos totalmente limpios, ya no cargando los pecados, ya esos pecados fueron clavados en la cruz del Calvario, ya somos limpios, ¿verdad? Y a iniciar de nuevo. Por eso es que la Biblia habla, ¿verdad?, mucho acerca de lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Ya el viejo hombre se murió. El hombre que está viciado conforme a los deseos de error ya no vive, sino que ahora vive el nuevo hombre. Aquel que es revestido con el poder del Espíritu Santo, del poder del Ruach HaKodesh, con el poder del Espíritu Mashiach. Vea, qué lindo esto, de verdad. Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Eterno. Y le damos gracias una vez más porque nos ha dado a su Hijo amado para que ahora nosotros pudiésemos disfrutar de verdad cuando nosotros estamos en el camino. Fíjense bien, en el camino angosto, ¿verdad? Y tenemos el Espíritu de su Hijo en nosotros. El camino angosto, en realidad, lo difícil se hace fácil. Lo difícil se hace fácil. Si el Espíritu del Mesías no estuviese en nosotros, lo difícil es difícil. Pero si el Espíritu del Mesías está en nosotros, lo difícil se hace fácil. Y lo difícil, en vez de verse difícil, es un deleite. O sea, todo cambia. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu, el Ruach, que es el que nos hace vivir. Fíjense bien, que es el que nos hace vivir. Y cuando tenemos el Espíritu del Mesías dentro de nosotros, ¿verdad? Y venimos, ¿verdad? Y estudiamos la palabra, y ayunamos, y oramos, y hacemos las cosas, ¿verdad? Hablamos con alguien de la palabra, y nosotros nos sentimos bien vivos, así, o sea, pero de verdad estamos disfrutando de ello, ¿verdad? ¿Por qué estamos disfrutando de ello? Porque es vida para nosotros, porque está el Espíritu del Eterno en nosotros, y le encontramos una delicia todas esas cosas.
Ahora, cosa que no ocurriría si el Espíritu del Mesías no está dentro de nosotros. Entonces, las cosas se sienten difíciles, las palabras se sienten pesadas, los mandamientos se sienten pesados, todo se siente de verdad así. O sea, unos oídos incircuncisos igual, ¿verdad? Porque cuando se tienen oídos incircuncisos, ¿verdad?, lo que es la palabra se oye pesadamente. Y eso lo dijo el Mesías. Con sus oídos oyen pesadamente. ¿Verdad? De verdad. O sea, cuando una cosa se oye pesadamente, se siente dura. Es algo que me están diciendo que yo no lo quiero hacer, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a vivir por medio del Espíritu del Mesías, ¿verdad? Y escuchamos su palabra, escuchamos lo que viene de Él y, como dice un dicho por ahí, música para mis oídos. O sea, algo agradable, algo que de verdad, wow, yo no quiero dejar de oír, no quiero dejar de hablar, no quiero dejar de orar, no quiero dejar de ayunar, no quiero, o sea, wow. Y sentimos que estamos vivos, sentimos que de verdad hay en nosotros, wow, ¿verdad? Cantamos, danzamos y lo máximo, no hay nada que se le acerque lo más parecido de las cosas que el mundo ofrece a lo que el Eterno nos da. Eso, wow, eso, yo sé que todos aquellos que me están viendo, ¿verdad? Y que han experimentado lo que hace el Espíritu, el Ruach del Eterno en nosotros, pues obviamente me están entendiendo de qué estoy hablando, ¿verdad? Uno no quiere ni dejar de hablar la palabra, y el que esté escuchando la palabra tampoco quiere dejar de oírla, ¿verdad? Y resulta que una hora se hace, sí, no se siente el tiempo, pero acuérdense que todo esto se da, ¿verdad? Porque hay amor en nosotros. Fíjense, porque hay amor en nosotros. Vamos a seguir. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos dice, vamos a ver lo que nos dice Filipenses capítulo 2 y verso 12. Vamos a ver Filipenses capítulo 2 y verso 12. Dice así: por tanto, amados míos, perdón, pero me hizo falta algo y no me avisa. El 27, primera de Corintios 9, 27, terminarlo, vea lo que dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de otros, oiga, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo, no, yo prosigo, ¿no? Prosigo negándome a mí mismo, prosigo el camino. No he dicho que lo he alcanzado, sigo caminando, ¿verdad? No sea que así como para otros, ¿verdad? Porque algunas veces pasa eso. Algunas veces, lamentablemente, solamente podemos ser puentes nomás. O sea, es decir, el Eterno nos ocupa para que otros entren y nosotros nos podemos quedar. Ojo con eso. Pablo dice lo mismo acá. No sea que yo, habiendo sido heraldo, es decir, alguien que anunció, ¿verdad? Y que fue un instrumento para que las almas, ¿verdad? Arrepentidas, ¿verdad? Vinieran a los pies del Mesías, y él se quedó y él fue eliminado, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Volvemos, ¿verdad? Y acuérdense que estamos tocando el tema la salvación. ¿Se pierde la salvación? ¿No se pierde la salvación? ¿Salvos siempre salvos? Bueno, aquí, ¿verdad? Espero que con todo lo que vamos leyendo, el Eterno nos, de verdad, podamos comprender su palabra viva, ¿verdad? Y no caer en doctrinas erradas, ¿verdad? Porque si nosotros pues entendemos mal, vamos a vivir mal. Y si yo entiendo mal, pues obviamente yo voy a enseñar mal, ¿verdad? Entonces, por esta razón es que necesitamos, con la misericordia de nuestro Abacados, aprender bien, ¿verdad? Y poder trazar bien la palabra de verdad, ¿verdad? Como decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, tiene que trazar la palabra
bien trazada, ¿verdad? Así que quiero ponerles un ejemplo. Les voy a hablar de un hombre que Pablo habló. Realmente no hay mayores datos en las escrituras acerca de este hombre. Sin embargo, es mencionado. En este caso, pues yo voy a hacer mención de él. Lo mencionó. Y estoy hablando de un compañero de milicia de Pablo, de Shaul, ¿verdad? De un colaborador de Pablo, de alguien que pues juntamente con él, ¿verdad? Anunciaban el evangelio. Y estoy hablando de un hombre llamado Demas, así, Demas, con D de dedo, Demas. Y este hombre Demas, este colaborador, este compañero de milicia de Pablo, así como era Bernabé, ¿verdad? Y así como eran otros que Pablo menciona, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice Colosenses capítulo 4, verso 14 y 15. Colosenses capítulo 4, verso 14 y 15. Vamos a leer ahí. Colosenses capítulo 4, verso 14 y 15. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Aquí está Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la Quejilá, a la congregación que está en su casa, ¿verdad? Aquí Pablo, ¿verdad? Le manda saludos de parte de este señor llamado Demas, ¿verdad? Le manda saludos de Lucas también. Les dije que Lucas les envía saludos a los colosenses, y también este señor llamado Demas, ¿verdad? Aquí aparece Demas, aquí manda saludos. Es en el libro de Filemón, o la carta de Pablo a Filemón, en el capítulo 1 y el verso 23. Vamos a leer del 23 al 25, ¿verdad? Carta de Pablo a Filemón, capítulo 1, versos 23 al 25. Y dice de la siguiente manera. Dice así: te saludan Epafras. Oiga, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Yeshua HaMashiach, Marcos, Aristarco, Demas. Aquí está Demas, el que estamos hablando, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí, a los colosenses también les habló de Lucas, ¿verdad? Y luego dice mis colaboradores. La gracia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías, sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Verdad? Aquí a Filemón, en la carta que le manda a Filemón, también le manda saludos de Marcos, de Aristarco, de Demas y de Lucas, mis colaboradores. Entonces Demas era un colaborador de Pablo, ¿verdad? Un compañero, ¿verdad? Así como se menciona acá, ¿verdad? Estos otros hombres, ¿verdad? Así como se menciona Bernabé también, ¿verdad? Sin embargo, pasa una cosa triste, y esto sí que da tristeza. Da tristeza, de verdad, da tristeza, porque esto que estamos viendo acá también pasa en la vida real. Y quisiera que nos fuéramos al último texto de donde se menciona Demas, y es en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo, vamos a ver, Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versos 9 y 10. Segunda de Timoteo, capítulo 4, vamos a ver, segunda de Timoteo 4, 9. Solo quiero constatar que no sea Tito y que es Timoteo, y he puesto bien aquí el pasaje. Voy a constatar acá. Vamos a ver, segunda de Timoteo, capítulo 4 y verso 9. Sí, correcto, estamos bien entonces, sí, es Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 9 y 10. ¿Por qué da tristeza? Porque vean lo que dice Pablo acá. Aquí le está hablando a Timoteo. 9. Procura venir pronto a verme,
Oiga, procura venir pronto a verme, porque Demas, aquí está hablando de Demas, porque Demas me ha desamparado. Bueno, uno diría, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasó con Demas? Si era colaborador de Pablo, un hombre que andaba, ¿verdad?, anunciando valerosamente el nombre de Yeshua, ¿verdad? Digo valerosamente porque en medio de la persecución que estos hombres, ¿verdad?, de Yeshua era de valientes, ¿verdad? Por eso. Y aquí le está diciendo a Timoteo que lo llegue a ver. Muy posiblemente, quién sabe, acuérdense que Pablo estuvo varias veces encarcelado. De hecho, hemos dicho que escribió 4 cartas desde la cárcel, ¿verdad? Y aquí está diciéndole a Timoteo, lo ha desamparado. Pero la cosa no se queda hasta ahí nomás. Demas lo desamparó, bueno, que Demas lo desamparó, ¿verdad? Y pues quizás se fue con Apolo. Andan en el camino, ¿verdad? Anda por ahí anunciando la palabra, como en cierto momento le dijeron a los discípulos dijeron a Yeshua, mira, ahí anda un grupo de estos, ¿verdad? Un grupo de hombres por ahí que andan sacando demonios en tu nombre. Y nosotros les dijimos que no lo saquen porque no nos siguen. No, les dijo Yeshua, ahí déjenos. Si no son contra nosotros, por nosotros son. Está bien, vea que ahí se apartó de Pablo, pero andaba siempre con otro, o él solo, como sea. No. Vea lo que dice el resto del pasaje. Voy a leer el 10 todo. Dice, 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. O sea, aquí está diciendo de que Demas, que es mencionado en Colosenses, y Filemón, ¿verdad?, como uno de sus colaboradores, aquí está diciendo que Demas ha desamparado a Pablo y amando este mundo. O sea, que se fue al mundo, así, se fue al mundo, increíblemente. Se fue al mundo este Demas, se volvió atrás. Alguien dirá, no, pero es que entonces nunca fue salvo. No, porque algunas veces dicen eso. No, pues entonces no, si después se descarrió, entonces nunca fue salvo. Entonces nadie sabe que es salvo, porque la persona que está diciendo que es salva, ya siempre es salva, ¿quién sabe después va a pecar? O sea, que no sabe si es salvo tampoco. O sea, le digo porque yo he oído cómo hablan cuando dicen, no, es que salvo siempre es salvo, ¿verdad? Y si una persona pues pecó y se fue al mundo, entonces nunca fue salvo. Fue mentira. No, la Escritura no nos están diciendo eso. Y le digo, pues entonces, preguntarle a la persona, ¿y usted es salvo? Sí, va a decir, pero usted no sabe qué va a pasar en su vida más adelante. ¿Qué tal si después le pasa como le pasó al hermano fulano del que estamos hablando? ¿No? Tampoco usted fue salvo nunca, tampoco usted sabe si es salvo o no es salvo. Las Escrituras nos están diciendo, fíjense bien, nos están hablando que cuando nosotros, cuando nosotros llegamos y comenzamos este camino, no es cuestión de comenzar el camino y ya soy salvo. Pues sí, ¿verdad? Ya me salvó, ya soy salvo. Así que pues, ¿verdad? La Biblia dice que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que pues lo poquito que hago, ¿verdad? Y una vez allá a las 500 que leo la Biblia, ¿verdad? Oro un poquito de vez en cuando, ¿verdad? Y doy gracias a Dios, así, ¿verdad? Cuando como, así, ¿verdad? No está. Cuando dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lo mucho que nosotros podamos hacer es poco. Lo mucho que nosotros podamos hacer es poco. Si lo comparamos con esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Entonces, realmente, y esto fíjense que de verdad es importantísimo para nosotros, la salvación. Fíjense que estamos en días, ¿verdad?, donde todo el mundo está preocupado. Todo el mundo está preocupado. Bueno, de hecho, yo creo que ninguno de ustedes me va a dejar mentir. La gente está muy preocupada por la situación a nivel mundial. No sabe qué es lo que va a venir. Nunca había pasado en su vida lo que ha visto pasar en estos tiempos, ¿verdad? Un encierro total de la gente. Se habla en las redes sociales, hablan de muchas cosas, ¿verdad? Hablan de conspiraciones y esto y qué va a pasar y allá y guerras y es que ¿saben qué? De verdad, yo sé que nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir. Y tenemos un problema de que les decía el día de ayer que muchas veces
nosotros somos de aquellos que mientras estamos bien y aquí y allá, pues no nos acordamos del Eterno, ¿verdad? De Dios no nos acordamos, ¿verdad? Y algunas veces el Eterno parece como que si fuera ambulancia, perdónenme, pero, o sea, ¿en qué sentido? De que solamente se le habla cuando hay emergencias, y no tiene que ser así. De verdad, nosotros necesitamos, de verdad, necesitamos reconocer. Fíjense que yo sé que hay muchas personas, yo sé, que tal vez en su niñez, ¿verdad? Conocieron, ¿verdad? Su mamá, su papá los llevó a alguna iglesia, qué sé yo, pero luego se apartaron. Y hoy viven así, ¿verdad? Así cuando yo era chiquita o chiquito, mi papá, mi mamá me llevaba, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Pero tenemos un principio. Tenemos un principio. Cuando el Eterno, fíjense bien, cuando hay un principio, todo lo que necesitamos es avivar esa llama y venir y decir realmente la verdad que, no hombre, si la verdad que he vivido mi vida sin sentido, porque muchos de nosotros vivimos la vida sin sentido, sin metas. El tiempo va pasando, veámonos al espejo y va a ver que el tiempo ya pasó bastante. Ha pasado mucho y hemos desaprovechado el tiempo. Sin embargo, ¿sabe qué? Hay una buena noticia. ¿Sabe cuál es la buena noticia? La buena noticia es de que el Eterno en este momento está diciendo: venid. A todos los que están cargados y cansados, venid, que yo os haré descansar. A los sedientos, a los que están sedientos, venid a las aguas. Venid y si comprar sin dinero pan, alimento espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno no se puede vender. Pero hoy el Eterno está con sus manos extendidas, así, ¿verdad? Dice la palabra: vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan, sino de oír palabra del Eterno. Pero la última parte del texto es preocupante, porque dice: irán de mar a mar y no le encontrarán. Pero dice la palabra, dice el Eterno en su palabra: he aquí, he aquí, dice el Eterno, pues he puesto mis manos extendidas, así, ¿verdad? Extendidas, y eso es lo que ha hecho el Eterno. Y nos dice: buscadle mientras pueda ser hallado. Buscadle, deje el impío, dice su palabra, deje el impío su camino. Así, deje el impío su camino. Nuestros caminos no han sido los mejores, pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es la buena noticia? ¿Sabe cuál es la buena noticia? De que Él está así con sus manos y está diciendo: hijos, vengan a mí, vengan. Si están vivos hasta acá es porque mi misericordia ha sido sobre ustedes y estoy esperándolos. Él está esperándonos como el padre que estaba esperando al hijo pródigo que regresara, así como está. No está pidiendo, ¿verdad? A veces personas dicen: no, es que yo soy muy malo y hago cosas que no puedo, ¿verdad? Cuando yo ¿dónde? No, el día de mañana no es nuestro. Solo el Eterno sabe cuándo Él nos va a llamar a su presencia. Solo Él sabe. ¿Cuántas personas, solo en esta semana, de cuántas personas me he dado cuenta yo que ya no están? Entonces necesitamos, de verdad, necesitamos poner los pies en la tierra, ¿verdad? Y poner la mirada en el cielo, allá, porque dice la palabra que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Que nos arrepintamos de nuestra vana manera de vivir y comencemos, de verdad, arrepintámonos de todo corazón. Y el Eterno está dispuesto, no importa que nuestros pecados sean negros, rojos, azules, de lo peor que sea. Dice la palabra del Eterno: si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que el Eterno quiere, que nos arrepintamos. Y Él nos perdona, y Él está con los brazos abiertos, esperándonos que regresemos al redil, ¿verdad? Esperando que regresemos. ¿Por qué? Porque un día el Eterno nos habló así. Por eso digo, desde pequeñitos quizás alguien nos llevó a una iglesia, lo que sea, ahí quedó la semillita, ahí está eso, ¿verdad? Y el Eterno me hace que diga eso por algo. El Eterno sabe por qué, pero ahí está esa llama. Tal vez no la llama, ¿sabe qué? Quizás está ese pábilo que está humeando. Dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 42. Y lo vamos a leer, ¿saben? Porque de verdad el Eterno me lleva a que lo lea.
Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Vamos a leerlo. Dice así, 42, verso 1 en adelante. Dice así. Vamos a ver. Dice, 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Está hablando del Mesías, de Yeshua. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, fíjense bien, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Oiga. Y luego dice este pasaje, 42:3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Vea, estos pasajes son increíbles. Cuando dice acá, no quebrará la caña cascada, de hecho, se dice que en Israel crecen este tipo de caña, ¿verdad? Que la caña que está, es decir, la que está bien paradita, esa se guarda y la ocupan. Pero hay una caña que está, aquí dice caña cascada, es decir, la caña débil. La que está débil así. Entonces, la que está débil lo que hacen es que esa la botan, porque ya está débil. Ya la botan, ya no le sirve de nada. Entonces, y luego dice acá, fíjense, dice, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Sabe qué es el pábilo? Las velas, las candelas, lo que llevan en el centro, eso que lleva en el centro, donde uno enciende la candela, eso es el pábilo. Y no apagará el pábilo que humeare. ¿Cuándo es que el pábilo comienza a humear? ¿Sabe cuándo? Cuando ya no hay fuego. Cuando sopla, el fuego se apagó y solo queda un humo. Así. Entonces uno dice, o sea, esa cosa ya no tiene, ya no hay fuego. Ya no hay fuego, pero hay humo. ¿Y qué es ese humo? ¿Y qué es esa caña? La caña, pues justamente muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hubo fuego en nosotros. Nos mencionaron, nos llevaron, oímos de la salvación, oímos del Dios de Israel, ¿verdad? Oímos por allá, y de ahí pues ya nos fuimos, nadie nos habló nada, ¿verdad? Y pues para muchos dirán, no, ya fulano de tal, ya fulana de tal, ya están perdidos, ya están bien inmersos en las cosas del mundo, ya no tienen compostura. Pues sí, tienen compostura, porque aún así, aún en esa condición, tal vez alejados del Eterno totalmente, así como se encontraba el hijo pródigo. Vea, cuando el hijo pródigo estaba, obviamente, pues, que se había ido de casa, porque la Biblia dice que se fue de casa y perdió la herencia, ¿verdad? Y se fue a apacentar cerdos. El padre jamás, oiga, el hijo estaba ya perdido en sus cosas, pero el padre jamás dejó de pensar en su hijo, jamás, y esperaba cada día, oiga, cada día el padre esperaba que su hijo se asomara y regresara a casa. De hecho, cuando el hijo volvió en sí, que es lo que el Eterno espera, que en nosotros haya eso en este día, ¿verdad? Que volvamos en sí, ¿verdad? Y volvamos hacia el redil, y volvamos hacia sus caminos, y volvamos hacia las sendas, y volvamos hacia aquellos dichos que quizás nuestra madre o nuestro padre o alguien nos dijo y nos quiso enseñar, pero lo olvidamos. Pero viene el Eterno y no nos ha olvidado. Cuando dice que el hijo pródigo se acercaba a casa, dice la palabra que el padre dice que corrió al encuentro de su hijo, ¿verdad? ¿Y cómo venía su hijo? Le hemos dicho, pues venía oliendo a puerco, venía sucio, venía sin nada, venía todo roto, pero el padre no le importó la condición en la que su hijo venía. Y sabes, de la misma manera también, hoy en día, habemos muchas personas que si estamos con vida hasta el día de hoy, no es porque hayan habido coincidencias.
no, es que coincidencias. No. Si usted y yo estamos vivos hasta el día de hoy es porque Dios, es porque el Eterno tiene un propósito grande con su vida. Grande. Lo que pasa es que muchas veces, ¿verdad? Nosotros nos perdemos como el hijo pródigo, ¿verdad? Pero siempre siempre el Eterno espera que su hijo regrese o que su hija regrese, ¿verdad? Porque hay hijos y hay hijas, ¿verdad? Que pueden volver a los brazos del buen pastor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice la escritura del impío? Un impío es alguien que no hace las cosas como el Eterno quiere. Dice su palabra, ¿quiero yo la muerte del impío? No, el Eterno no quiere la muerte del impío. Por eso es de que si cada día, imagínense, yo sé que vemos unos que tenemos 40, 50 años, imagínense. Yo sé que vemos ya personas ya de más de 50 todavía y no hemos hecho las cosas bien y estamos vivos. ¿Y por qué estoy vivo? Porque hay un propósito con su vida. Volvamos al Eterno, volvamos al Creador, de verdad. Solamente en sus caminos hay vida. Y todo lo que Él nos ofrece es vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque no es solamente esta vida, no es nada, es una bagatela, es algo tan cortito. Él nos ofrece una vida eterna, una vida en la cual, dice que no van a haber más lágrimas, no va a haber más dolor, no va a haber pecado, de verdad, todo lo que el Eterno de verdad nos ofrece. Y para que nosotros de verdad comencemos a pensar así bien en serio, ¿verdad? Y hacer de verdad esa transformación y poder llegar a ese primer paso, ser salvos, ¿verdad? Reconociendo a nuestro Mesías, ¿verdad? Como nuestro Salvador, reconociendo lo que Él vino a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Imagínense qué tremendo es que nuestro Mesías vino a dar su vida y nosotros dice Isaías 53, que estuvimos leyendo el día de ayer, y nosotros lo tuvimos como que, prácticamente cuando el Mesías, todo lo que Él hizo, todo lo que Él sufrió, y nosotros no venimos a los pies del Creador, estamos teniendo como todo lo que Él hizo como algo que no nos interesa, ¿verdad? Bueno, vamos a proseguir acá. Bueno, vimos el caso de Demas. Vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 15, versos 5 y 6. Juan capítulo 15, versos 5 y 6. Dice así. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado al fuego como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Verdad? Aquí vuelve el Mesías a decir, el que permanece en mí. No se trata, como dije el día de ayer, ¿verdad? De que como que de eso que ponen en algunos pueblos, que es el palo encebado, ¿verdad? Que ponen un premio allá y la gente, ¿verdad? Le cuesta subir, una vez llega, agarra el premio y se viene para abajo. Así no es, la cuestión es llegar ahí arriba y mantenerse arriba. Ese es el camino. Ahora, ¿lo vemos difícil? Sí, difícil sin Él. Sin Él todo es difícil, pero si Él está con nosotros, todo lo puedo en Mashiach que me fortalece. Ahí está, ni más ni menos. Filipenses 4:13. No hay nada que no podamos hacer si Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Eterno. Y bendito sea el nombre de Yeshua. Aleluya, bendito sea su nombre. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos capítulo 2, verso 1. Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3. Dice así, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación
tan grande. La salvación es algo que se obtiene en un momentito con una oración y ya estoy salvo. Salvo para... No, o sea, en el momento, repito esto, en el momento que nosotros creemos en Él, somos salvos de nuestros pecados. Somos limpios de nuestros pecados. Somos salvos de nuestra vana manera de vivir. Somos salvos de las transgresiones a la ley, a la Torá. Somos salvos, somos limpios de nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Y para qué quiere eso Él? Para que comencemos a caminar con Él. ¿A dónde? En el camino angosto. Una vez pasamos por la puerta angosta. Y ese es el camino del justo. Ese es el camino del peregrino. Es el camino de aquel que ha decidido poner su carne en la cruz, juntamente con el Mesías, juntamente con Yeshua. Ve, aquí el último pasaje que vimos en Hebreos 2, 1 al 3, la pregunta que Pablo hace: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Se puede descuidar y se puede cortar. Eso es lo que vimos en Romanos 11. Si no, tú también serás cortado, si no permaneces en esa bondad. Los caminos se caminan. Lo mejor de todo es que este camino que nosotros hemos elegido, no vamos solos. Eso es lo mejor de todo. El Eterno va con nosotros como poderoso gigante. ¿Qué más? No, hombre. Sí, que algunas veces, ¿verdad? Aunque las cosas parezcan que van mal, si el Eterno va con nosotros, no se preocupe de nada. Pongamos toda nuestra confianza en el Eterno, en el Shaddai, en el Elohim de Abraham, en el Elohim de Isaac, en el Elohim de Jacob. Pongamos en Él nuestra mirada, pongamos en Él nuestra confianza. Allá iba Yosef, vendido por los hermanos. Qué situación más difícil, vendido por los propios hermanos. Pero hay un texto que dice: pero Hashem, el Eterno, iba con Yosef. Allá llegó Yosef a Egipto. La mujer lo quiso engañar, lo metieron a la cárcel por un crimen que no cometió. Pero vuelve a decir la Escritura: pero el Eterno iba con Yosef. ¿A dónde terminó Yosef? Como virrey de Egipto. O sea, ¿de qué nos preocupamos de verdad? Cuando nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Eterno, Él suplirá nuestras necesidades. Poner Mateo 6:33, texto muy conocido: buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia, y lo demás vendrá como añadidura. Tenemos que creerlo, porque ese es el camino y la fe del justo. La palabra misma dice que el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Es la fe la que nos hace vivir. Es la fe la que nos hace vivir. Es la fe la que nos hace caminar. Vivimos por fe, no por vista, por fe. Porque las cosas que se ven son pasajeras. ¿Sabe qué? Las que no se ven son eternas. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 20. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 20. Dice así, 20 al 22, voy a leer. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Adón, del Señor y Salvador de Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Oigan, voy a repetir este texto. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, alguien que viene a los pies del Mesías, por el conocimiento del Adón, del Salvador, Yeshua HaMashiach, ahora, enredándose otra vez, son vencidos. Lo que le pasó a Demas, que hemos leído. Vean, que desamparó a Pablo y amó el mundo. Se volvió atrás. Dice, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Dice, su postrer estado
viene a ser peor que el primero. Así como decíamos también, ¿verdad? Que si en una persona habita un demonio y ese demonio es sacado, ¿verdad? Y comenzamos a vivir conforme a la palabra, al evangelio, pero después me quiero volver atrás, ese demonio viene con otros 7 más. Así, con otros 7 más. Entonces, cuando dice 2 de Pedro, capítulo 2, verso 20, fíjense, voy a seguir leyendo, 2:20 en adelante, dice: enredándose otra vez son vencidos, su postrer estado vino a ser peor que el primero, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia. Oiga, mejor les hubiese sido no conocer el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Verdad? Estamos hablando del tema, la salvación. ¿Se pierde? ¿No se pierde? ¿Salvo siempre salvo? ¿Verdad? Y hemos ido viendo pasaje por pasaje, ¿verdad? Para que sea la Biblia, para que sea el Padre el que nos hable, ¿verdad? Y no vayamos a caer en el error de creer en doctrinas de hombres, ¿verdad? Porque cuando la palabra no es trazada correctamente, se sacan enseñanzas y doctrinas que no son bíblicas. Y una doctrina no bíblica, si yo entiendo mal algo, no, pero es que no sabía. No están así, no están así. ¿Saben? La misma palabra dice cuando Pedro habla acerca de Pablo y dice: porque nuestro amado hermano Pablo ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los inconstantes y los indoctos tuercen. O sea, si alguien viene y malentiende una palabra de la escritura, malentiende una enseñanza, no, es que no sabía, la verdad es que él no sabía, algo que fue cometido así, no voluntario. No, vea lo que dice al final, ¿verdad? Los inconstantes, para su propia perdición, así como las otras escrituras. O sea, si se tuercen las escrituras, si alguien me está enseñando a mí que está torciendo la Biblia, que está torciendo las escrituras y yo las entiendo mal, no es que, pero es que me va a perdonar el Señor porque es que yo las entendí mal, pero no era mi propósito entenderlas mal. No, dice para su propia perdición. Entender las escrituras mal es perdición. Porque el Eterno hoy en día nos da su palabra, hoy en día nos da su guía. Hoy en día estamos en días finales donde el Eterno está hablándonos de una manera tan clara como nunca lo hizo. Así. Todos estos temas que hemos estudiado en tiempos, en siglos atrás, el Eterno no los dio a conocer. ¿Sabe por qué? Porque esto era preparado para los días finales, para estos tiempos. ¿Y por qué para esos tiempos? Porque la redención está cerca y su pueblo necesita salir de en medio de Babilonia. Ese es el último llamado para su pueblo. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para esos tiempos, los días finales. Las profecías tienen que cumplirse. Para que la venida del Mesías, para que Él vuelva, Israel tiene que estar restaurado. La restauración de Israel es algo vital. Y si no conocemos eso, tenemos un grave problema. Los tiempos que vienen muy posiblemente no sean los mejores, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados espiritualmente, psicológicamente. Eso nos hace percibirnos y de verdad, estar dispuestos, si es posible, a dar nuestra vida por aquel que dio su vida por nosotros. No es lo mismo, decía un hermano, verla venir que platicar con ella. Que el Eterno nos ayude, pero si estamos de verdad firmes y estamos de verdad con nuestra confianza puesta en el Eterno, les digo, Él nos va a dar fuerza. Pero tenemos que seguir y tenemos que estudiar y tenemos que poner en práctica su Torah, vivir guardando los mandamientos del Eterno, vivir guardando su palabra, porque eso nos da a nosotros fuerza. Eso nos da fuerza, eso nos hace fuertes, eso nos hace santos también, apartados para Él. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Entonces, el hecho de vivir su palabra, eso nos da fortaleza. Hay un texto que dice
Oh, se me va. Hay un texto que por cierto está en el libro de Nehemías, cuando estaban celebrando una fiesta, que si no me equivoco, la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Y ahí ellos, después de estar en ese día llorando y Nehemías calmándolos, le dice un texto que se me va, pero le dice vamos, voy a verlo mejor porque dice es nuestra fuerza. Me recuerdo que lo que dice, pero no me recuerdo exactamente. Vamos a ver, si lo hago rápido lo vemos y si no se lo voy a deber. Nehemías, vamos a ver si es Nehemías capítulo 8. A ver si estoy en lo correcto. Si lo hago rápido se los doy, si no voy a tener que dejarlo pendiente. Nehemías 8:10, dice así: luego les dijo, ir y comer grosuras. Aquí estaban ellos celebrando la fiesta de Yom Teruah. Fiesta de Yom Teruah es la fiesta de las trompetas, que se celebra en el primer día del mes séptimo del calendario hebreo, es decir, el primero del mes de Etamín. Dice, luego les dijo, ir y comer grosuras y beber vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Padre, nuestro Señor. Y les dice, no os entristezcáis, porque estaban tristes, porque les habían estado leyendo la Torá y habían perdido la Torá, la habían encontrado y no habían estado haciendo las cosas como el Eterno lo decía. Entonces, pero viene acá esta frase, fíjense bien, donde les dice Nehemías, no me recuerdo si fue Nehemías o quién, o fue Esdras, pero les dice acá, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo a nuestro Elohim, a nuestro Señor, es este. No os entristezcáis, porque el gozo del Eterno es vuestra fuerza. Oiga, el gozo del Eterno es vuestra fuerza. ¿Y dónde está el gozo del Eterno? En su Hijo, en Yeshua. ¿Y dónde está Yeshua? Yeshua está en cada una de las 7 fiestas que están en el libro de Levíticos capítulo 23, que a su momento vamos a estudiarlas, ¿verdad? El Eterno nos dé la vida para seguir haciendo y estudiando muchas cosas. Pero aquí dice que es lo que yo quería llevar. El gozo del Eterno es nuestra fuerza. El hecho de vivir guardando su palabra, vivir sus fiestas, Shabbat, todo eso es lo que el Eterno, es su gozo y es nuestro gozo. Es nuestro gozo. Es el gozo que un día perdimos, ¿verdad? Pero que por medio del Mesías ahora no lo recuperamos. Él lo recuperó para nosotros. Baruch Hashem Adonai. Bendito sea el nombre del Eterno y bendito sea el nombre de Yeshua HaMashiach. Hebreos 10:39. Hebreos capítulo 10, verso 39. Vamos a ver. Dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden, y nosotros para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Hemos elegido el mejor camino, ¿verdad? El camino del justo, el camino angosto, pero que al final hay un premio, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo decía. Estoy pronto a ser sacrificado, dijo él, ¿verdad? Y pronto me darán la corona de justicia, no solo a mí, sino también a aquellos que como yo, ¿verdad?, hayan peleado la buena batalla. ¿Y cuándo se pelea la buena batalla? Bueno, en el camino. Este es el camino de la salvación. ¿Para qué? Para que nos den una corona, como dijo Pablo, ¿verdad? Vamos a ver Hebreos capítulo 10, verso 26. Hebreos 10, 26 dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torá de Moshe, la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Y esto pasó. Acabamos de estudiar el libro de los Gálatas. Y ahí hablamos de personas que habían comenzado, ¿verdad?, bien, y luego habían negado al Mesías y estaban perturbando a las comunidades de Galacia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que abandonaran el hecho de creer en Yeshua, ¿verdad? Se circuncidaran y entraran por medio del judío, de vivir como judíos, pero sin Yeshua, o en el judaísmo, ¿verdad? Conversión sin Yeshua. Es muerte. No. Hebreos 6:4, para avanzar, porque no quiero dejar terminar incompleto este tema. Por eso voy a correr un poquito, ¿verdad? Nos quedan aproximadamente unos 8 minutos. Posible que me pase un poquito, pero bueno, vamos a... Dice Hebreos 6:4. Hebreos capítulo 6, verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron partícipes del Ruach HaKodesh, y asimismo gustaron de la buena palabra del Eterno y de los poderes del siglo venidero, y recayeron. No es algo, siempre es algo, es un camino. Y es una salvación que hay que cuidar. Como dijimos, ¿cómo descuidaremos esta salvación tan grande? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiéndole al vituperio. Les voy a mencionar ahora unos pasajes que nos hablan de la salvación final. Fíjense bien, comenzamos hablando de la salvación, de la primera etapa de la salvación, porque es decir, yo a la primera etapa de la salvación le llamo la salvación en pasado. La primera etapa, en el momento en el cual nosotros fuimos perdonados, entró a través de su Espíritu en nuestras vidas y comenzó a transformarnos a nosotros. A ese le llamo yo salvación en el pasado, y es el primer paso de la salvación. El segundo paso de la salvación es salvación en el presente. ¿Y cómo es la salvación en el presente? Bueno, la que hay que cuidar cada día, en el camino en el que vamos. Cada día tenemos que cuidar esa salvación, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todos los días de nuestra vida. Todos los días, porque estamos en este camino. Esa es la salvación en el presente. Y ahora vamos a tocar pasajes de la salvación en el futuro. Entonces, primer paso de la salvación, el momento en que creímos. Segundo paso de la salvación, el presente. Vivimos juntamente cuidando esa salvación. ¿Cómo la cuidamos? A través de la santificación, vivir una vida en obediencia delante del Eterno, guardando sus mandamientos, ¿verdad? Haciendo todo lo que el Eterno nos pide que hagamos. Obviamente el Eterno va con nosotros, ¿verdad? Y hacia adelante. Hebreos 9:28, primer pasaje. Hebreos capítulo 9, verso 28 nos dice así: así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Oiga, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Fíjense bien, porque el Mesías ya murió una vez por los pecados cuando él vino, pero ya la segunda vez, fíjense bien, voy a repetir el texto: así que el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos en la cruz, en el madero. Y aparecerá por segunda vez, cuando Él regrese, sin relación con el pecado, para salvar a los que en Él esperan. ¿Y de qué está hablando? Para salvar a los que en Él esperan. ¿Cuándo? Futuro, cuando Él venga. La salvación cuando Él venga. Pasaje número 2. Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. Dice así: que sois guardados por el poder de Elohim, de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación. Oiga, voy a repetir: que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe, para alcanzar la salvación. ¿Alcanzarla? ¿Sí? Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Salvación al final, cuando Él venga. Romanos 13:11. Romanos capítulo 13, verso 11. Dice:
Y esto conociendo que es tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Oiga, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, si yo me pongo a pensar y digo, no es que cuando yo fui salvo, allí fui salvo, es la salvación. Si voy avanzando en el camino, ¿me voy alejando de la salvación o me voy acercando? Pues de acuerdo acá está diciendo que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿De cuál salvación está hablando? De la salvación final. Por esto, fíjense bien, por eso es que hemos desglosado para que nosotros entendamos. Y de hecho, pues el día de ayer que estuvimos hablando de la salvación, ¿verdad? Primero pues vimos quién es el pueblo. O sea, de qué pueblo habla las Escrituras, que lo va a hacer salvo y de qué lo va a salvar, ¿verdad? Y ahora pues hemos venido avanzando, ¿verdad? De que pues obviamente recibimos la salvación en el pasado, vivimos la salvación hoy en el presente, para luego alcanzar la salvación en el futuro. Entonces nuestra vida es una salvación total. O sea, nuestra vida desde el momento en que creímos hasta el momento en que ya sea que el Mesías regrese, o descendamos al polvo de la tierra, la salvación lo cubre todo ese tiempo. O sea, la salvación es algo que no puede verse como una cosa que ya alcancé. Es una cosa que cuando Yeshua, ¿verdad? nos encontró, ¿verdad? Cuando Él nos encontró y nosotros comenzamos a caminar, ahí fuimos salvos. ¿Salvos de qué? De nuestros pecados. Toda nuestra vida es una vida de santificación y purificación para mantener el hombre carnal bajo nuestros pies y poder llegar a la meta. Ya dije, sea que el Mesías regrese y estamos vivos, Baruch Hashem, no vamos a ver muerte, nuestros cuerpos serán transformados, o descendamos al polvo de la tierra. Esa es la salvación final de la cual estamos hablando. Vamos a ver otro pasaje. Marcos 13:13 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Salvación final. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las keilot, a las congregaciones. Al que venciere, oiga, al que venciere, le daré de comer del árbol, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del Eterno. Al que venciere. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Llegamos al final. La salvación, cuando nosotros, ¿verdad? Siempre cuando nosotros fuimos salvos, porque la palabra dice que Él nos amó primero. Entonces, cuando Él vino a nuestras vidas, ¿verdad? Cuando el Eterno, a través de nuestro Padre Yahweh, a través de Yeshua, vino a nuestras vidas, creímos en Él, creímos en su sacrificio expiatorio, creímos en su muerte, en su sufrimiento, ¿verdad? Que Él es el Mesías prometido a Israel y a todas las naciones, ¿verdad? En ese momento fuimos salvos. Salvos. No siempre salvos. Salvos de nuestros pecados. Él nos purificó. Nos trasladó de la inmundicia en la cual nosotros estábamos, del lodo cenagoso, de las tinieblas a su luz admirable. Y entramos por la puerta y nos puso en el camino. Y en ese camino estamos día a día. La salvación todos los días tenemos que cuidar nuestra salvación. Porque si no, ya dijimos, tenemos que cuidar esa salvación. El Eterno va con nosotros. Yeshua, su Espíritu está en nosotros. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación final, ¿verdad? Ya sea cuando Yeshua regrese o si nosotros tornamos al polvo de la tierra. Entonces, la salvación por el momento es en el presente, por el momento, para alcanzar la salvación que Él ha prometido en el futuro. Y todo comenzó en el momento en que fuimos salvos. Salvos de nuestro hombre
ese hombre carnal que fue crucificado, ese hombre que nos llevaba, ¿verdad?, a hacer cosas que no queríamos, pero que ahora ya no, ya está debajo de nuestros pies, ¿verdad? Y ahora pues dependerá de nosotros tenerlo debajo de nuestros pies, santificándonos, purificándonos, llevando una vida agradable delante de nuestro Padre, teniendo buen testimonio delante de Él, porque Él todo lo mira, no puede ser burlado Él, y delante también de nuestro prójimo, ¿verdad? Porque igual somos cartas leídas. Así que, pues, hasta acá, ¿verdad?, con este tema acerca de lo que es la salvación. Espero que sea de mucha bendición para nuestras vidas, ¿verdad?, de verdad, y que pues el Eterno nos ayude para que podamos avanzar, ¿verdad?, y podamos de verdad alcanzar, ¿verdad?, esa corona de justicia que Él ha preparado para todos los que le aman. Así que vamos a orar, y de esa manera pues quedamos despedidos, ¿verdad?, de esta administración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, Padre bueno, por darnos la vida. Gracias toda Rabá Abacados por darnos de verdad pues tantos favores y misericordias que no merecemos. Muchas gracias. Perdónanos, Padre, porque de verdad pues muchas veces pecamos con el ver, con el hablar, con el oír, con el decir, con el caminar, con el hacer. Ayúdanos a perfeccionarnos día a día. Que seamos como esa luz, como esa or, la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Por dar el Espíritu de tu Hijo que está dentro de nosotros. Bendito sea tu nombre por ello. Gracias por ese regalo. Te pedimos que esta palabra pueda llegar, Padre, a las personas que lo necesitan. Te pedimos, Padre, que traigas a los tuyos, Padre, que levantes a tu pueblo disperso en medio de las naciones, como tú lo has prometido. Y sabemos que ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres un Elohim fiel, que dice y hace, que promete y cumple. Bendecimos tu nombre, Padre. Bendice la vida, Padre, de cada uno de mis hermanos. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que se han conectado y que han estado conmigo en todo el trayecto. A los que tal vez no pudieron por alguna... También bendíceles. A todos los que van a ver esta enseñanza posteriormente, bendíceles, y que esta palabra sea una palabra de verdad que sane nuestras heridas, y que sea una palabra que de verdad llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, que penetre hasta los tuétanos, ¿verdad? Y que dice tu palabra que es como esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, y que discierne, hace que nosotros discernamos nuestros pensamientos y hasta las intenciones más profundas de nuestro corazón. Toda Rabá, muchas gracias, Padre bueno. Elevamos nuestra oración, elevamos nuestra tefilá en el nombre grande, en el nombre poderoso de Yeshua. Yeshua Meshicheinu, Yeshua nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro todo. En su nombre elevamos nuestra oración hacia ti y decimos amén. Bien, amados hermanos, llegamos al final de este tema que pues nos abarcó dos días, ¿verdad? O dos enseñanzas. Que el Creador de verdad le bendiga, que guarde su salir, su entrar, y pues que bendiga todo, ¿verdad? Todas sus manos y la obra de sus manos igual, que Él nos guarde, que Él nos proteja, y si pues publicaré una vamos a retomar y continuemos, ¿verdad?, con estas administraciones, con estas enseñanzas, ¿verdad?, las cuales de verdad son, bueno, para mí son una bendición, ¿verdad?, porque es decir, cuando yo hablo también el Eterno me habla a mí. Bueno, me habla a mí primeramente, porque la palabra misma dice que tú que predicas. Shalom para todos, que el Eterno me los bendiga y me los guarde. Shalom, shalom.